Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Queendom, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Deberías descansar. Ha sido un día largo. Debes estar agotada. La actriz miró a su representante temporal, la señorita Siphon, que se alejó del lugar y la dejó tirada en el sofá de la pequeña sala de estar. Pensó que el cambio de cuerpo era lo peor que le había pasado en la vida, pero parecía que el lugar de Pangwarin había conseguido enfadarla aún más. Wan Mai le pidió que lo tolerara por un tiempo, pero ella sinceramente pensó que no podía quedarse en ese lugar ni siquiera por un rato. ¿Qué pasa? ¿Te sientes cómoda quedándote aquí? Este lugar es enorme, Pimai. ¿Dijiste que Rey vive aquí sola? Sí, Rey realmente valora su privacidad. Aunque soy su representante, todavía tengo que quedarme en la habitación de abajo. Normalmente no vengo al penthouse. Me las arreglaré, no tienes que preocuparte, Pimai. El penthouse estaba en el último piso de un condominio muy elegante junto al río Champraya, y la vista nocturna desde la gran ventana en ese momento era muy romántica. La hacía sentir a gusto. Incluso la hizo imaginarse bebiendo una de las botellas de vino del enfriador en la silla junto a la ventana mientras escuchaba la suave melodía que provenía del estéreo. Eso seguro sería increíble. Llámame si necesitas algo, subiré enseguida. Muchas gracias, Pimai. La chica de aspecto dulce acompañó a su gerente temporal hasta la puerta principal. Luego, la habitación se volvió privada una vez más. Pangwari caminó rápidamente por la habitación con entusiasmo para dejar caer todo su cuerpo en el suave sofá, extendiendo todas sus extremidades. Tonta, Rey seguro que es increíblemente rica. A juzgar por su apellido, probablemente seguirá viviendo cómodamente el resto de su vida, incluso si no se convierte en actriz. Ella era heredera de la familia por Aguantinga. Su apellido le sonaba a cualquiera. Inmediatamente sabrían que provenía de una familia adinerada. Radubtau no se vería afectada en absoluto si un día decidiera dejar de ser el centro de atención. Solo tenías que mirar su costoso ático que de alguna manera le pertenecía en ese momento por pura suerte. Al menos tenía un lado positivo en todo este asunto del intercambio de cuerpos entre las dos. Después de que terminó de relajarse, Pangwari se levantó y exploró un poco más. Fue al dormitorio, al baño, a la sala de estar, al vestidor y a la lujosa cocina que todavía parecía nueva. Parecía que el dueño de esa habitación no lo usaba a menudo. No sabía si era porque la habitación era demasiado espaciosa para explorar en poco tiempo o porque Penguin Mai regresó a esa habitación demasiado pronto, pero el sonido de alguien tocando la tarjeta de acceso y entrando a la habitación la hizo correr hacia la puerta principal y gritar con confianza. Sin embargo, la persona que apareció frente a ella fue alguien totalmente inesperada. ¿Olvidaste algo, Pimai? Parece que tú y Pimai realmente se llevaron bien rápidamente, Pring. Rey, ¿qué? ¿Sorprendida de verme? Radubtau preguntó. Tenía una mirada arrogante en su rostro mientras cruzaba los brazos y miraba su propio rostro, que tenía una expresión atónita, justo como el día en que supieron que sus cuerpos habían cambiado. Pangwari debía ser buena para arruinar su precioso y perfecto rostro, haciendo que se viera tan feo como en ese momento. ¿Cómo llegaste aquí?
Acordamos esta noche que te quedarías en mi casa y yo me quedaría aquí temporalmente. Pifón y Mai estaban ahí cuando acordamos eso. Te equivocas. Solo porque no respondí en ese momento, no deberías suponer que estuvo de acuerdo. Pero, muévete. La verdadera dueña de la habitación está aquí. No, no me moveré. ¿Qué te pasa? Este es mi departamento. Espero que no lo malinterpretes.